Abrimos con esta noticia en desarrollo. Nuevos detalles salen a la luz sobre el segundo ataque realizado por Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe el pasado 2 de septiembre. Mire, según una fuente de ABC News, 2 sobrevivientes volvieron a subir a la lancha y los militares lo consideraron aún en combate. Esto por presuntamente intentar recuperar droga y por lo tanto fueron abatidos. El presidente Trump dijo este miércoles que está dispuesto a publicar el video completo del segundo ataque, mientras el Congreso abrió una investigación para aclarar lo ocurrido. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Mire, el gobierno de México anuncia un aumento histórico al salario mínimo que impactará a millones de trabajadores. Le muestro cuánto cambiarán los ingresos. Además, en California, una avioneta de combate se estrelló en el condado de San Bernardino, desatando una respuesta urgente de los bomberos. Les cuento cómo el piloto logró sobrevivir. También secuestran al hijo de un famoso cantante quien pasó 15 días encadenado. Les tengo imágenes del operativo de rescate y la reunión con su familia. Pero mire, continuamos con el conflicto entre Caracas y Washington. El antiguo jefe de inteligencia en Venezuela, Hugo Carvajal, envió una explosiva carta al presidente Trump. Escuche esto. En el documento filtrado por el periódico Miami Herald, Carvajal advierte que el gobierno de Nicolás Maduro opera como una organización narcoterrorista dirigida a atacar a Estados Unidos. Además, asegura que el gobierno venezolano coordinó el tráfico de cocaína con grupos guerrilleros en Colombia, con inteligencia cubana y el grupo Hezbollah. Además, exportó redes criminales como el Tren de Aragua hacia territorio estadounidense. Hasta ahí muchas de estas cosas las sabíamos. Bueno, según la carta de Carvajal, por 20 años el gobierno venezolano envió espías a su país, o sea, Estados Unidos. Muchos aún están allí, algunos disfrazados como miembros de la oposición venezolana. Pero esto no es todo. El mensaje también menciona a la compañía Smartmatic, una empresa conocida por desarrollar máquinas de votación electrónica para diferentes países. Carvajal dijo lo siguiente sobre la empresa: no afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero sí afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con este sistema de programación y que ha sido utilizado para hacerlo. Sin embargo, la carta no ofrece evidencia sobre este argumento en específico. Mientras tanto, Carvajal dice estar dispuesto a entregar más información si se le reduce su sentencia tras declararse culpable de narcoterrorismo aquí en los Estados Unidos. Bueno, como saben, hemos seguido estos días el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico. Y este miércoles se confirma un despliegue aún mayor: aeronaves, buques navales y personal adicional, mientras Washington intensifica la presión sobre Venezuela. De hecho, nuevas revelaciones sobre la llamada del presidente Trump y Maduro indican que el mandatario venezolano pidió conservar $200 millones de su fortuna. Esto como parte de un acuerdo para dejar el poder. Según fuentes citadas por The Telegraph, Maduro también exigió amnistía para 100 funcionarios y un refugio en un país aliado. El gobierno de Qatar, por ejemplo, ha surgido como una posible alternativa para su exilio. Sin embargo, aunque el presidente Trump ya confirmó su llamada con Caracas, Maduro no había dicho nada sobre esta conversación. Pero esto cambió este miércoles. Please, listen to me. Please, listen, Ya, corrijo. Estamos en, ¿cómo es que se llama? Duolingo. ¿Ustedes saben qué es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurolingo. En Venezuela, Maduro bromeó sobre su manejo del inglés mientras hablaba en un acto público. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el mandatario finalmente confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente Trump. Escuchemos cómo Maduro describió la conversación. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación
fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. En su mensaje, Maduro también afirmó que el pueblo estadounidense está cansado de guerras eternas, mencionando Vietnam, Irak, Afganistán y Libia. Y nuevas imágenes obtenidas por TMZ muestran el momento en que agentes de ICE arrestan a una mujer con vínculos familiares a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Todo ocurrió en un estacionamiento de Massachusetts, cuando Bruna Ferreira, de 33 años, fue interceptada mientras conducía rumbo a la escuela de su hijo. Ferreira, quien migró desde Brasil, fue esposada y llevada a un vehículo oficial. Ahí lo está viendo. Una mujer vivió momentos de pánico este miércoles en Key Largo, Florida. Esto cuando fue brevemente detenida por agentes federales en plena vía. Según un reportero del Miami Herald, todo comenzó como una verificación de identificación. Sin embargo, la situación escaló rápidamente hasta que la mujer fue esposada. Minutos después, los agentes la liberaron sin presentar cargos ni explicar la razón del arresto. En Houston crece la controversia luego de que el alcalde John Whitmire y el activista César Espinosa se enfrentaron públicamente por el caso de Emmanuel González. Él es un adolescente autista, recuerda usted, que pasó semanas bajo custodia federal tras haber sido reportado como desaparecido. Espinosa acusa a la policía de haber entregado al menor a agentes federales sin revisar primero si el joven tenía una familia. Por otro lado, el alcalde acusa a Espinosa de utilizar a la familia con fines políticos. Pero escuchemos el debate que tuvieron. Cesar is using them and giving them huge exposure right now to their status in our community. I think it's an injustice. Cesar knows he may not have charged this family, but he routinely asks undocumented immigrants for monies. It's a business, and that's what we're dealing with today. That is a lie. Give me the he knows. I don't want to get heated. I don't want to get heated here. He knows I don't want to get heated here, but Mayor, Mayor, you screamed down the chief, and that's one reason. I am not screaming. You have proof? Thank you. You have proof. Okay. There you go lying again. That's the reason you don't have access. That's the reason you don't have access. You are Mayor Whitlier. You know, and you're smart enough. You're exposing this mother and child to the authorities, and you're using them for the wrong reason. No, I'm not. Show me. Thank you. Show me. La madre del menor exige poder ver video de la cámara corporal cuando su hijo fue detenido, pero por el momento las imágenes no se han hecho públicas. En una decisión que ha sorprendido a muchos en Washington, el presidente Trump indultó a un demócrata. El congresista Henry Cuellar y su esposa fueron acusados de recibir sobornos y lavado de dinero, pero ahora obtuvieron su libertad de nuevo. Trump defendió el indulto diciendo lo siguiente: él estaba a favor del control fronterizo, así que los demócratas dijeron, usemos al FBI y al Departamento de Justicia para eliminarlo. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Agentes corrieron contra el tiempo para salvar a una niña de 4 años en una casa en llamas. Le tengo las imágenes del rescate. En California, un avión de combate se estrelló generando una movilización masiva de equipos de emergencia. En breve, cómo el piloto logró salvar su vida. Aquí se lo muestro. México anuncia un alza al salario mínimo para millones de trabajadores. Al regresar, les explico por qué muchas personas no están muy felices con el aumento. Al regresar, no se vaya. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Mire, en Wisconsin, el departamento del sheriff difundió el dramático video en el que agentes rescatan a una niña de 4 años en una casa en llamas. Mírelo.
La menor sobrevivió, pero su madre y la mascota murieron en el incendio, cuya causa sigue bajo investigación. Las autoridades detuvieron a la mujer que les había dado alojamiento, quien tenía una orden de arresto por un caso de drogas no relacionado. En California, un avión de combate se estrelló, lo que provocó una rápida respuesta de los bomberos. Esto ocurrió en el condado de San Bernardino, cerca del aeropuerto de Trona. Según la Fuerza Aérea, el piloto logró inyectarse más bien del avión durante una misión de entrenamiento y se encuentra en condición estable. La causa del accidente continúa bajo investigación. Conductores en gran parte del país reciben una buena noticia justo antes de la temporada de viajes. El precio promedio de la gasolina cayó por debajo de los $3 por galón. Este es el nivel más bajo desde 2021, según la AAA. La baja se debe a una combinación de alta oferta, menor demanda y una caída en el precio del petróleo. Pero mientras el descenso de la gasolina ofrece un respiro a las personas en Estados Unidos, en Cuba la realidad es muy distinta. Las autoridades informaron que lograron reconectar parte del sistema de energía tras un colapso que dejó a La Habana y varias provincias del occidente del país completamente a oscuras. Escuchemos lo que dijo el ministro de Energía y las reacciones de residentes. Ahora mismo ya toda la provincia está conectada al sistema eléctrico, o sea, llegamos hasta Pinal del Río hace un momentico, hasta Artemisa. La Habana también tiene servicio, varias subestaciones de 110 kV y se está restableciendo poco a poco. Un apagón normal te avisan que se va a ir la corriente y tú te preparas para eso. Pero este apagón de anoche fue insoportable. Está malo. Se rompen mucho las termoeléctricas. Tengo 2 niños chiquitos y esto está muy malo. Este país está muy malo. La comida para pelearla, esto está duro para pelear. Está malo, donde quiera. El gobierno atribuyó la falla a una línea de transmisión que conecta la capital con la principal planta eléctrica en la provincia de Matanzas. En una noticia en desarrollo, en México, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche la nueva Ley General de Aguas. Esto con 328 votos a favor y 131 en contra, además de 5 abstenciones. Y en oposición a esta ley, agricultores paralizaron el tráfico al Congreso. Según ellos, la nueva medida les limita el acceso al agua. Escuchemos a uno de los manifestantes. El defender un derecho es la vida. Una concesión pues es un bien que se trafica y que al final de cuentas por ahí está la corrupción tan tremenda en la Conagua. Una concesión es privatizar un bien que es de la nación y muchos no lo quieren entender así. Los líderes agrícolas amenazan con intensificar los bloqueos si el gobierno no frena la propuesta. Y en México, el gobierno anunció un aumento al salario mínimo a partir de enero, elevándolo hasta 13% en la zona general, mientras que en la frontera norte será del 5%. En otras palabras, en una jornada de 8 horas, en la mayor parte del país, los trabajadores recibirán mínimo 315 pesos. Esto representa 9,000 pesos al mes, mientras que en la zona de la frontera norte, los trabajadores ganarán 440 pesos. Pero escuchemos lo que dijo la presidenta Sheinbaum y las reacciones en las calles de México. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país extranjera, y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. Pues unos por lo menos 500 pesos diarios, para nada alcanzan. Que no nos alcanza nada. Ya 1,000 pesos, ¿qué te alcanza? Nada. Ay, ¿cómo le diré? Como más si es la verdad, para llenar, porque ya con 1,000 pesos no llena uno el refri. El anuncio llega mientras la administración busca también reducir la semana de trabajo de 48 a 40 horas en México. También en México, la designación de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República desató este miércoles una ola de tensión política. Víctor Blázquez nos explica cómo la oposición cuestiona su cercanía con Morena, mientras Godoy rindió protesta ante el Senado con 97 votos a favor. Estados Unidos mexicanos
La Cámara de Senadores y Senadoras designa a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República. México ya tiene nueva fiscal general de la República, un proceso que fue calificado por la oposición como apresurado. Ernestina Godoy, de quien se habló sería el relevo de Alejandro Gertz Manero, esta tarde rindió protesta entre gritos de euforia ante el Senado de la República para formalizar su puesto, con 97 votos a favor del bloque morenista. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad. La tensión se ha mostrado porque Godoy es señalada cercana a la presidencia y a los intereses de Morena. Incluso en la votación que se hizo en una urna transparente, la senadora de Acción Nacional, Lili Telles, mostró su descontento en esta hoja, donde colocaría su sufragio. El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó la metodología que ocupó el oficialismo. Pero hoy lo que ha demostrado el oficialismo, como siempre, es el autoritarismo, es la imposición y es el querer generar este temor en muchos políticos. No podemos permitir que destruyan las instituciones. Ernestina Godoy recibió su constancia de nombramiento por 9 años al frente de la Fiscalía General de la República. Hoy no elegimos, como dije, un nombre, elegimos un rumbo, elegimos entre la inercia y la transformación, entre la justicia simulada y la justicia verdadera. Hace 2 años, Ernestina Godoy recibió un revés para volver a ser la fiscal general de la Ciudad de México, pero el fracaso de en ese entonces la llevó a ahora ser la fiscal general del país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regrese, el director de Miss Universo Tailandia presenta una denuncia contra la mexicana Fátima Bosch. En breve le digo la razón. También rescatan al hijo de un famoso cantante secuestrado en la selva de Colombia. Al regresar le tengo el reencuentro con su familia, así que no se vayan. Fíjense que el director de Miss Universo Tailandia presentó una denuncia contra la mexicana y actual Miss Universo Fátima Bosch por presunta difamación. El empresario asegura que nunca la llamó tonta como ella denunció y sostiene que la palabra que realmente dijo fue daño. Fátima Bosch mantiene su postura de que fue atacada y humillada durante el certamen. Y esto tiene que verlo. En Colombia, Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala, y su manager fueron secuestrados por grupos guerrilleros y pasaron 15 días encadenados en la selva. Vamos hasta Bogotá. Carolina Gómez nos muestra cómo las autoridades lograron el rescate de ambos jóvenes y cómo se reunieron con sus familias. Miguel Ayala, Nicolás Pantoja, bienvenidos a la libertad. En medio de cultivos y laboratorios de coca encadenados y bajo el asedio de ataques con drones. Los estábamos buscando. Bienvenido a la libertad. Venga, hágase acá. Quédese con esto. Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja fueron rescatados por los comandos antisecuestro de Colombia. El joven artista de 23 años, hijo del reconocido cantante de música popular colombiano Giovanni Ayala, esta vez te digo la verdad, regresó a la libertad en una operación de alto riesgo que desafió a la selva y al crimen. Usted está siendo capturado en flagrancia por el delito de secuestro extorsivo. Uno de sus verdugos y secuestradores fue capturado por estos hechos. Y tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y entre los antecedentes reposa que hizo parte de las extintas FARC. Aún con el impacto y el peso del rescate en la espalda, ambos jóvenes se quebraron al escuchar al otro lado de la línea las voces de sus familiares, quienes entre lágrimas, gratitud y euforia supieron que estaban sanos y salvos bajo la protección de la policía. Finalmente, tras 15 días de cautiverio y angustia, pudo concretarse el reencuentro. Los jóvenes habían sido raptados el 18 de noviembre en la vía Panamericana cuando salían de la ciudad de Cali. Que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión. Por pasión. ¿Quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia? Como colombianos que somos hoy, descubrí que la policía son los ángeles de nosotros. Lo peor que puedo decir que allá fueron las noches, en serio. Fue muy feo las noches.
No veíamos nada, se escuchaban solamente ruidos y uno con el miedo a que le hicieran algo. Por su liberación, los captores exigían cerca de $2 millones a su famoso padre. El operativo se llevó a cabo en zona rural de la vereda Los Chorritos, en el departamento del Cauca, una de las llamadas zonas rojas del conflicto en el país. Y según las autoridades, los secuestradores harían parte del comando armado Carlos Patiño de las FARC. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.